Listo, entonces comenzamos. Arranquemos porque si no se nos acorta el tiempo y tenemos pues, dificultad. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, estamos viendo, vamos a ver la última parte de la guía que son las leyes de Newton. ¿Ok? Entonces dice, las leyes de Newton son tres principios a partir de los cuales se explican que explican la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica. En particular, estos son relativos al movimiento de los cuerpos. Resulta que en la época en que apareció Newton, aunque dicen que él dio las leyes de la fuerza, fue por medio que le cayó una manzana, ¿sí? Bueno, es algo relativo a lo que pasó en ese momento. Lo que pasa es que él estuvo observando precisamente con la caída de la manzana qué era lo que ejercía que los cuerpos cayeran a la superficie, y es el término fuerza. ¿Fuerza qué es? Yo les preguntaba, cuando estamos a nivel presencial, pues yo le pregunto a los muchachos, ¿qué es una fuerza? Entonces me dicen, no, es una presión, no, es un empuje. ¿Sí? Todos esos son términos de fuerza. ¿Sí? Pero en sí, ¿fuerza qué es? Es una acción que se genera un cuerpo sobre otro cuerpo. En el caso de que de pronto yo tengo aquí mi mano y le hago, la otra mano le ejerce fuerza sobre esta para empujarla. ¿Sí? Eso es una fuerza, eso es una acción, algo que estoy ejerciendo sobre otro cuerpo para cambiarle su estado de movimiento. ¿Listo? Newton sacó tres principios. El primer principio me dice, un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento con una velocidad constante, es decir, velocidad constante en línea recta. A menos que experimente una fuerza externa neta. En términos más sencillos, cuando una fuerza neta sobre un cuerpo es igual a cero, su aceleración es igual a cero. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Ok, yo tengo mi objeto acá, dibujémoslo así de esa forma, ¿listo? El objeto está ahí quieto, no está en movimiento, ¿sí? Entonces me dice que mi velocidad es igual a cero. ¿Listo? Está quieto. Y por lo tanto, su aceleración también es igual a ¿qué? A cero. Entonces, como está quieto, ¿qué fuerzas ejercerían sobre ese cuerpo? Entonces, empezamos nosotros a mirar aquí término de fuerzas. ¿Qué fuerzas ejercerían sobre ese cuerpo? Hay una fuerza que siempre indica, bueno, siempre aquí vamos a hacer una cosa que se llama un diagrama de cuerpo libre. No está especificado ahí en la guía. Un diagrama de cuerpo libre que tuvieron que haberles explicado a ustedes, un diagrama de cuerpo libre es simplemente mostrar con flechas hacia dónde se dirigen las fuerzas que se están aplicando sobre ese objeto. ¿Listo? Entonces, como el objeto está quieto, ¿qué fuerzas se ejercerían sobre ese objeto? La primera, hacia abajo, vertical hacia abajo, y siempre es vertical hacia abajo, expresa el peso. Peso se expresa por la letra W. Esta sí es una W común y corriente minúscula. ¿Listo? Esa W, perdón, esa W minúscula tiene una fórmula que es masa por gravedad. ¿Listo? Masa por gravedad. Entonces, siempre el peso de un objeto va a ser masa por gravedad. Es la interacción entre la masa y la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre la masa. ¿Listo? Ese es el valor del peso. ¿Qué otra fuerza ejerce sobre esta masa? Otra que es, ay, Dios mío, perdón. Mira, hacemos en otro colorcito, pongámosla aquí en rojito. Yo busco aquí una reglita, que la listé, discúlpeme, para que así me es más fácil trabajarla. Con regla. A ver si esta sí me permite ahora sí más fácil. Peor. Entonces permítanme un segundo a ver si la puedo hacer un poquito más recta. Dios mío, me encantan mis rectas. Listo.
otra en sentido contrario, e igual, tiene que ser igual, porque la hice muy larga. Tiene que ser igual de larga a la que estamos haciendo inicialmente. Así. Ah, ok, sí. Es más fácil. Listo, como igual ahí. Listo, no, un poquito más arriba. Ahí. Entonces, tiene que ser igual a la del peso, pero muestra en sentido contrario. ¿Sí? En sentido contrario. Y esa es la que nosotros llamamos como fuerza normal. O la normal, también la identifican así, fuerza normal o la normal. Cualquiera de los dos nombres es válido. ¿Listo? Fuerza, fuerza normal o la normal. Lo que pasa es que es mejor colocarle fuerza normal porque hay momentos en que vamos a llamar el término sumatoria de fuerzas o fuerza neta. ¿Sí? Fuerza neta. No, coloquémoslo, no, fuerza neta no le coloquemos fuerza normal, sino coloquémosle la N mayúscula como fuerza normal. ¿Listo? La normal. La normal, ¿qué significa? La normal es la fuerza que ejerce la superficie donde coloco el objeto sobre el objeto. ¿Sí? Es la fuerza, esta que está aquí, esta es la superficie. Es la fuerza que ejerce la superficie sobre la masa para que la masa no siga bajando, ¿sí? Es que en el caso del peso, pues el peso siempre indica hacia abajo, o sea, quiere decir que la masa siempre va a ir hacia abajo. Entonces, pues debe haber una fuerza que contrarreste para que la masa se quede quieta. Si yo la coloco sobre una mesa, se quede ahí en la mesa y no me rompa la mesa, ¿sí? Que si yo la coloco en un suelo, en un segundo, tercer piso, no me rompa el suelo y me siga yendo hasta el centro de la tierra. Entonces, esa fuerza normal es la que ejerce la superficie donde yo ubique la masa. ¿Listo? Ahí en ese objeto que está quieto, está en reposo, ¿ejerce alguna otra fuerza? Ninguna más. Por lo tanto, según lo que me dice la primera ley de Newton, que me dice un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continuará en un movimiento constante, entonces quiere decir, si la velocidad es constante, pues simplemente vamos a tener estas fuerzas, ¿sí? O ya miramos cuando esté en movimiento. Entonces, por lo tanto, él me está hablando de una fuerza ¿qué? Neta, neta. Entonces, la fuerza no total, perdón, no la fuerza, sino la sumatoria de fuerzas, eso es lo que me dice esa ley, la sumatoria de fuerzas total o neta va a ser igual a cero, ¿sí? ¿Para qué? Esta ley es la que me permite que el sistema, que es el sistema esté en equilibrio, su sumatoria de fuerzas siempre esté en equilibrio. ¿Listo? Siempre las leyes de Newton me van a mantener un equilibrio. Si yo no tengo esa sumatoria igual a cero, estamos en un caos. ¿Listo? Hay caos. Entonces, por lo tanto, esa sumatoria tiene que ser igual a cero. ¿Listo? Ahí hay equilibrio. Eso es en el caso de que el objeto está quieto. Si es en el caso contrario, que el objeto se está moviendo, pero al moverse su velocidad es constante, CTE, constante, no siempre lo voy a escribir como CTE, ¿listo? Quizás se quedó fea. CTE, constante, y la aceleración también es constante, ¿listo? Entonces, ¿qué fuerzas se ejercen sobre ese objeto? Estamos haciendo con verdecito. Entonces, las fuerzas que se ejercen sobre ese objeto son dos. Y siempre va a haber dos. Uy, lo hice como muy arriba. Ok. Entonces, ¿qué fuerzas se ejercen sobre ese objeto? Vamos a tener una fuerza, ¿cierto? Que se llama una fuerza aplicada. Y esa fuerza aplicada indica en el sentido en que se aplique la fuerza. En este caso, pues yo la indiqué hacia la derecha,
¿sí? Yo indiqué que la fuerza estaba hacia la derecha. ¿La puedo hacer a la izquierda? Claro, también la puedo indicar a la izquierda, no hay ningún problema. Todo depende hacia dónde yo esté manejando mis fuerzas. Pero siempre hay esa fuerza. Y en sentido contrario a esa fuerza aplicada, se llama la fuerza de fricción o rozamiento. FF. Fricción o rozamiento. Esa fuerza de fricción es la fuerza, se llama, la definición de esa fuerza es la fuerza que se está ejerciendo dos superficies. Es el contacto que están dos superficies, ¿sí? Entonces, de pronto ustedes se habrán dado cuenta cuando están empujando un objeto, la caneca de la basura, la vamos a sacar, está muy pesada, entonces la vamos a sacar. Entonces, cuando yo quiero sacar esa caneca, pues empiezo a hacerle una fuerza empujando esa caneca. Y ustedes sienten que esa caneca pesa mucho, está restringiendo demasiado mi movimiento, mi empuje. Entonces lo que pasa es que la caneca, fuera de la masa que le está ejerciendo presión hacia abajo, ¿cierto? Está ejerciendo una fuerza hacia abajo, está teniendo rozamiento entre la caneca y la superficie donde yo estoy arrastrando esa caneca, ¿sí ven? Entonces, entre más masa, pues más rozamiento me está generando con el suelo, ¿sí? Y más me está impidiendo que yo le pueda generar ese empuje, esa fuerza, ¿listo? Entonces, esa es la fuerza de fricción, es la fuerza que se ejerce en el rozamiento o en el contacto de dos superficies. Ese es el rozamiento. Por eso nosotros decimos, rocen sus manos para sentir calor, ¿sí? Entonces yo estoy rozando mis manos. Rozamiento, ¿sí ve? Rozamiento entre las dos manos, entre las dos palmas, ¿ok? Esa es la fuerza de rozamiento. En este caso, bueno, cuando yo tenía inicialmente la fuerza, cuando tenía solamente dos masas, yo decía que mi sumatoria de fuerzas era igual a ¿qué? A la fuerza del peso más, perdón, no, mentira, perdón, al contrario, discúlpeme, porque aquí también aquí dependiendo de los ejes coordenadas, también me toca organizar lo mismo mis fuerzas. Como la normal me indica hacia arriba, entonces esa es positiva, normal, y como el peso indica hacia abajo, es negativa, menos el peso. Y esto debe ser igual a 0. ¿Listo? En el caso de que tengamos solamente estas dos fuerzas. ¿Listo? En el caso de esas dos fuerzas. En el caso de que ya tenga estas cuatro fuerzas, entonces aquí yo tengo que definir dos cosas, que esa sumatoria de fuerzas, tengo que tener las fuerzas en el eje y las fuerzas en el eje X. ¿Listo? Y las fuerzas en el eje X, ¿cuáles son? Como va hacia la derecha, la fuerza aplicada es positiva, la fuerza aplicada, y como la fuerza de fricción es va en sentido contrario, es negativa, entonces menos la fuerza de fricción, y esto debe ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, mire, seguimos manteniendo el equilibrio. Quiere decir que esta fuerza normal debe valer igual a lo que vale el peso. ¿Qué quiere decir aquí? Que mi fuerza aplicada debe valer igual a lo que vale la fuerza de fricción. ¿Listo? Para que se mantenga el 0. ¿Listo? Yo tengo que estar muy pendiente. Por eso la importancia de hacer este diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre a mí me muestra cómo son las fuerzas que se están aplicando sobre un objeto. ¿Listo? ¿Cuáles son las fuerzas? Si yo tengo bien hecho este diagrama de cuerpo libre, esta sumatoria de fuerzas la voy a hacer correcta. ¿Listo? Tengo que estar muy pendiente. Ok. No me voy a extender en esto mucho, porque en la siguiente guía que les voy a colocar la otra semana, vamos a extender esta parte. ¿Listo? Lo importante es que sepan de dónde sale esto. Esa es la primera ley de Newton, la ley de la inercia, que se llama así, ley de la inercia. ¿Listo? Esa se llama la ley de la inercia. Y la ley de la inercia, pues eso es lo que me indica,
que todas sus fuerzas tienen que estar igualadas a cero para que mantengan un equilibrio. ¿Listo? Todas sus fuerzas. Independiente si está quieto, independiente si se está moviendo, independiente si se le está aplicando cualquier cosa. ¿Listo? Ok, esa es la primera ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Aunque también está con respecto a esto, inclusive lo que acabé de hacer también me sirve para la tercera ley de Newton, pero bueno, aquí miramos esa parte. Entonces, la segunda ley de Newton me dice que... Listo. La segunda ley de Newton, ¿qué me dice? Ah, ok, la segunda me dice que la fuerza neta que ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que produce dicha fuerza, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales. Ojo, ¿sí ven? Tanto la fuerza como la aceleración, la masa no, la masa es fundamental, es escalar, perdón, es escalar. Entonces, tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen un valor en una dirección y sentido. Me refiero a que si yo estoy trabajando de pronto y posiblemente en lo que llamamos plano inclinado, entonces tanto la fuerza como la aceleración van en sentido al plano, como está ubicado. Una cosa es cuando yo tengo mis ejes coordenados así, otra cosa es cuando se me cambian mis ejes coordenados a esta posición. ¿Sí ven? Entonces, tanto la fuerza como la aceleración van en sentido a cómo esté el plano. ¿Listo? Entonces dice, la unidad de la fuerza en el sistema internacional es el newton y se representa por la M. Un newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de 1 kilogramo de masa. Esa es la fuerza que yo le aplico para que se mueva, para que adquiera una aceleración de 1 metro por segundo. Ojo con las unidades de Newton. En Newton está representado, un Newton equivale a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, pues aunque no, bueno, no debería estar el 1, pero bueno, sí, ahí es para que me entiendan, porque el Newton, el otro es nuestra unidad de la fuerza, equivale a kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Masa por unidad de aceleración. ¿Listo? Entonces, ok, ya sé que mi fuerza, mi leyes de Newton, las dos, tanto la primera como la segunda, estamos trabajando en términos de newtons. ¿Listo? El peso es en términos de newton. Esto es lo que a mí me gusta mucho aclarar con ustedes, pero desafortunadamente no estamos presencial, pero sin embargo se los voy a recordar. El peso. Nosotros siempre nos dicen, vaya pese vaya pese 1 kilo de papas, vaya pese 1 kilo de arroz, vaya pese si usted. Y resulta que la balanza donde yo me paro, ¿cierto? Donde yo estoy ubicada, a mí no me está midiendo mi peso. ¿Por qué? Porque donde yo me paro, la báscula, a mí me está midiendo es mi masa corporal, ¿sí? No me está midiendo mi peso. Si yo aplico esta fórmula al valor de mi peso real, yo estaría hablando en este caso, yo estoy pesando en este momento 95 kilogramos. Si yo, que esto es lo que yo estoy hablando en kilos, mi masa, aplicado a la aceleración, que en este caso sería la gravedad, en este caso vamos a trabajar, en las leyes de Newton trabajamos la gravedad, vamos a trabajar la gravedad con un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? En este caso vamos a trabajar la gravedad así, 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ese es el valor de mi gravedad. Entonces, mis 95 kilogramos por los 10 me daría 950
newtons. Ese es mi peso, ese sí es mi peso real, 950 newtons, ¿sí ven? Entonces, sino que desafortunadamente desde un principio se dio esa concepción errónea. Nosotros no estamos midiendo mi peso, sino estoy midiendo es mi masa corporal como tal. ¿Listo? Esa es una concepción errónea que se tiene hace mucho, mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, en las leyes de Newton es donde le especifican a uno que realmente lo que está uno es, en vez de pesándose, se está midiendo su masa corporal. ¿Listo? Esa es la segunda ley de Newton. Listo, no coloqué un ejemplo acá. Bueno, ahorita lo miramos esa parte. ¿Listo? Ok, esa es la segunda ley de Newton. No, dejemos ahí, no le voy a decir comentar una cosa, pero eso lo vemos en la otra guía. ¿Listo? Ok, ahora me dice aquí, tercera ley de Newton. En el caso de la tercera ley de Newton, me dice aquí, la tercera ley de Newton, conocida como el principio de acción y reacción, sintetiza este tipo de situaciones de la siguiente manera. Si un cuerpo ejerce una fuerza, una acción sobre otro, ejerce una fuerza de igual valor, una reacción, pero en sentido contrario sobre el primero. Por lo tanto, F1, es decir, la fuerza de la masa 1 sobre la masa 2 va a ser igual a la fuerza que ejerce la masa 2 sobre la masa 1, pero está en sentido contrario. Me refiero a, listo, esta es mi masa 2 y esta es mi masa 1, ¿cierto? Entonces, esta fuerza que voy a hacer acá, para que los dos se mantengan ahí quietos, pues tienen que ser iguales. La masa 1 está ejerciendo una fuerza en este lado. La masa 2, por el contrario, que es igual, la está ejerciendo en este lado. ¿Sí ven? Entonces, para que se mantengan iguales, entonces decimos acá, ok, tengo la masa 1, ¿listo? Y tengo, voy a cambiarle el color, tengo la masa 2, ¿listo? Bueno, me quedó muy grande, tiene que ser igual de igual tamaño, para que se mantengan como igual. Listo, tengo las dos masas, ¿listo? Entonces, cuando yo miro la fuerza aquí en este punto, puede ser en cualquiera de los puntos, esta masa, la masa 1, ejerce una fuerza hacia allá, ¿sí? Y la masa 2, por el contrario, cambiemos el colorcito, está ejerciendo una fuerza hacia allá, ¿sí? Bueno, la dibujé muy pequeña, debería ser del mismo tamaño. Dios mío, cuando no dibujo recto sí estoy grave. ¿Listo? Entonces, en este sentido. ¿Listo? Entonces, sino que ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Son mis ejes coordinados. Ya les dije que todo lo que va a la derecha es positivo, todo lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que va a la izquierda es negativo y todo lo que va hacia abajo es negativo. Entonces, como la fuerza que ejerce la masa 2 sobre la masa 1 va en sentido contrario, va en sentido negativo, es el mismo valor, pero tiene signo negativo y ahí está ejerciendo lo que pasa, como dijimos en la primera ley, está ejerciendo una fuerza neta igual a 0, ¿sí? Porque va en sentido contrario. ¿Recuerdan cuando dice la gráfica de cuando el objeto se está moviendo en velocidad constante? Que les decía que hacia allá iba la fuerza neta, perdón, la fuerza aplicada y hacia el sentido contrario a la fuerza de fricción. Entonces, esas dos se mantienen en equilibrio. ¿Listo? Sino que una es positiva, la otra es negativa. ¿Listo? Y ahí seguimos manteniendo el equilibrio. En el caso de la segunda ley de Newton, aunque aparentemente no hay equilibrio porque
está igualada la masa por aceleración, pero resulta que también mantiene el equilibrio, ¿sí? ¿En qué sentido? En que yo estoy diciendo acá, vamos en rojito, yo estoy diciendo acá que la sumatoria de fuerzas que se están aplicando sobre la masa que está en movimiento va a ser igual a ¿qué? A la masa por aceleración. ¿Sí ven? Ahí también estoy manteniendo el equilibrio. ¿Sí? Todas las fuerzas que se están aplicando mientras un objeto se está moviendo, todas las fuerzas que se le están aplicando tienen que ser igualadas a la masa por la aceleración. Y ahí se mantiene el equilibrio. Esta segunda ley de Newton también está relacionada con la tercera ley. ¿En qué sentido? Igual como estoy haciendo acá, estas fuerzas que están aplicándose hacia a un lado, también hay otras que se están aplicando en sentido contrario. ¿Listo? Para que mantengan el equilibrio. ¿Ok? Y como siempre he dicho, esta tercera ley de Newton es una ley que se aplica para la vida. ¿En qué sentido? Y nosotros la aplicamos siempre en la vida. ¿En qué sentido? En que si yo, por decir, eh, estoy en el curso y llego y le pego un calvazo a un compañero, pues ese compañero va a reaccionar inmediatamente y va a decir, bueno, ¿qué pasó? Y va también a devolverle el calvazo al compañero que le pegó. ¿Sí ven? Para toda acción hay una reacción. ¿Mi acción cuál fue? Pegarle el calvazo al compañero. ¿Cuál fue la reacción del compañero? Devolverme el calvazo. Entonces, ¿sí ven? La tercera ley de Newton se aplica a la vida cotidiana. ¿Listo? A grandes rasgos, estas son las leyes de Newton. ¿Sí? Estas son las leyes de Newton. Esto es lo que yo aplico como leyes de Newton. En la guía, yo borro esto para poderme movilizar. En la guía yo les coloqué unos ejercicios. Miremos acá. El ejercicio son la K, la L, la M y la J. 4 ejercicios nomás, y sencillitos. Pero estos 4 ejercicios están muy relacionados a la segunda ley de Newton, a lo que está en la ecuación de la segunda ley de Newton. Lo único que tienen que trabajar es esa segunda ley de Newton. Miremos. Dice, ¿qué fuerza se necesita para acelerar un niño que se encuentra en un trineo masa 70 kilogramos a una aceleración de, era 1.45, discúlpeme, un signo de interrogación, 1.45 metros por segundo al cuadrado? Entonces, qué me dice mi fórmula? Me dice, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces me dice, ok, entonces vamos a calcular la fuerza. ¿Cuál es la masa del niño? 70 kilogramos, ¿cierto? ¿Y cuál es la aceleración de ese trineo que yo estoy empujando? 1.45 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces simplemente cojo la calculadora y multiplico. Entonces digo 70 por 1.45 quiere decir que la fuerza que se está aplicando sobre ese trineo es de 101,5 newtons. Porque yo sé que kilogramo metros por metro sobre segundo al cuadrado es el newton. ¿Listo? Esa es la fuerza que estoy aplicando. Preguntas, chicas, con respecto a lo que acabo de explicar. Preguntas con lo que acabo de explicar de las leyes de Newton. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Para que terminen de realizar la guía, la última parte de la guía. ¿Alguien tiene una duda? Inclusive, yo les había dicho que no calcularan en la aceleración, en la parte de la parte del movimiento, en el movimiento circular, que les decía, ay, no, es que estamos viendo lo de las leyes de Newton, le están pidiendo lo de fuerza. No lo calculen, pero inclusive ya lo podemos calcular. ¿Cuál primero? ¿Cuál primero? ¿La primera ley? ¿Estás hablando de la primera ley? Ok, listo. No te preocupes, mire, la primera ley
Inclusive la primera ley, por eso les dije, solamente necesito que me tengan en claro qué es lo que significa cada una de las leyes. Ok, listo. Ok, listo, listo. Yo les estaba diciendo ahorita, no necesitan, en este momento no necesitan exactamente saber cómo es esa parte, porque eso la vamos a ver en la siguiente guía, cómo se grafica, cómo, sino que quiero de una vez empezar a mirar lo que es la gráfica de las, lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Listo, yo les había dicho aquí, bueno, tengo mi superficie y aquí tengo mi masa. ¿Listo? A esa masa, como ya dije que la velocidad aquí es constante, o sea, ya se está moviendo, pero por ahora la vamos a dejar como constante. Entonces, tanto velocidad como aceleración, las dos son constantes. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué fuerzas se ejercen sobre ese cuerpo. Entonces, siempre que nosotros vamos a graficar, bueno, en algunos libros la dibujan las fuerzas aquí sobre la superficie, otros las trabajan en el centro de la masa, ¿sí? Utilizan el centro. A mí me gusta más el centro de la masa porque pues se ve mejor el punto de encuentro de los dos, el cruce, ¿listo? Entonces yo les había dicho, listo, ok. Primero vamos a tener dos fuerzas a nivel vertical, ¿sí? Que la primera, yo ya la había especificado y decía que hacia abajo teníamos el peso y hacia arriba teníamos la fuerza normal, ¿sí? Siempre que yo tengo un objeto, independientemente cómo esté ubicado, independientemente lo que esté haciendo, debo tener una fuerza hay una fuerza en un sentido, debo tener otra en el otro sentido. Siempre debe ser así. ¿Listo? Entonces, a nivel vertical, a nivel del eje Y, tengo dos fuerzas, la normal y el peso. Aquí hay equilibrio. ¿Listo? A nivel horizontal, en el eje Y, pues debe haber otras dos fuerzas que son las que a mí me permiten espérenme una cosita, que me deben permitir que mantenga el equilibrio. Esas dos fuerzas es que a la derecha puede ser que estoy aplicando una fuerza aplicada. La fuerza aplicada es, si yo esta es mi masa, esto, para poderlo mover, ¿sí? La fuerza que ejerzo hacia un lado para moverlo. Como les dije hace un momento, esa fuerza no necesariamente tiene que ser siempre a la derecha, puede ser también a la izquierda, ¿sí? Puede ser hacia arriba, como puede ser hacia abajo. Tengo que mirar es hacia dónde se está aplicando la fuerza, según lo que me diga la situación problema, hacia dónde debe estar dirigida esa fuerza. En este caso yo estoy diciendo que la fuerza se está aplicando a la derecha, estoy empujando un objeto hacia la derecha, ¿listo? Entonces, como hay una fuerza aplicada, pues en sentido contrario siempre debe haber una fuerza en sentido contrario. Y esa fuerza es la que llama la fuerza de fricción o rozamiento, ¿sí? Fricción o rozamiento, que es la fuerza que hace que haya contacto entre la masa del objeto y la superficie, ¿sí? Para poderse desplazar, ¿sí? Toda la vida, en todo hay fricción. ¿Qué fricción hay? Mis pies generan fricción sobre el suelo para yo poderme desplazar. Si no existiera esa fricción, me caería, automáticamente me caería. Imagínense ustedes paradas en una pista de jabón, imagínense en esa. Ustedes van a mover, van a dar el primer paso y ¡pum! Se caen, ¿sí o no? Se caen. Entonces, esa es la importancia de la fricción. La fricción en todo momento lo estamos sintiendo. Entonces, por eso siempre debe ir en sentido contrario hacia donde está la fuerza que se está aplicando sobre el objeto. Si yo me voy a mover hacia adelante, pues la fricción me tiene que ir hacia atrás para yo poderme desplazar, para que el pie se pueda desplazar. ¿Listo? Ahora sí, quedó ya un poquito más claro. Ya en este momento les queda nomás esta unidad de resolver el ejercicio, los 4 ejercicios que están allá abajo, pero los 4 ejercicios están todos relacionados con respecto a esta ecuación. ¿Listo, chicas? Porque ya se me va a acabar el tiempo.
El de la fuerza de la... Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, ya se me va a acabar el tiempo, chicas. Entonces, simplemente apliquen esta fórmula para resolver los últimos ejercicios, los 4 últimos ejercicios, y ya queda la guía resuelta. Ya queda la última parte de la guía. Ya nomás es que ustedes me la envíen y recuerden, les doy plazo hasta mañana para que, ¿qué? Para que me entreguen la guía. ¿Listo? Ya, eso es lo último que queda, chicas. Es lo último. Entonces, en la próxima clase, el jueves, estoy colocando, creo que el jueves, sí, el jueves nos toca, el jueves les estoy colocando una nueva guía para que empecemos a trabajar, pero entonces ya vamos a profundizar un poco más lo que son las leyes de Newton. ¿Listo? Y sus aplicaciones. ¿Listo, chicas? Entonces, nos vemos. Les estaría avisando cuándo sería la próxima, pero ya estaríamos viendo el próximo encuentro, ya estaríamos hablando con respecto a la otra guía. ¿Listo, chicas? Juicio, se cuidan, que descansen, que les rinda. Chao. Chao.